Frecuencia subversa. Noticias. Contracultura. Diversidad. Porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa. Durante esta hora, yo o cualquier mujer de América Latina y el Caribe podemos ser asesinadas solo por ser mujeres. ¡Vivas nos queremos! ¡Vivas nos queremos! Hola, ¿qué tal con todos y todas? ¿Cómo están? Bienvenidos y bienvenidas una vez más a una emisión de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Hoy martes 24 de noviembre del 2020, aquí con ustedes como todos los días martes, en esta tarde, transmitiendo desde la señal de los 9:40 AM de Radio Casa de la Cultura, así como también a través de www.radio.cce.com y por supuesto por nuestra señal de streaming en vivo desde nuestra página de Facebook Frecuencia Subversa. También recordarles que nos pueden estar escuchando por vía reprise los días jueves a través de la página Radio La Conquista del Pan a las 5 de la tarde hora de Ecuador, 7 de la noche hora de Argentina. Hoy abordar algunos temas que han trascendido, especialmente por la crisis, especialmente en cuanto a lo que se refiere a los problemas que todavía se siguen suscitando en el marco de esta emergencia sanitaria del coronavirus. Bueno, ya ni tanta emergencia, ya más bien se ha hecho lamentablemente algo habitual, algo medio normal, pero bueno, todavía padeciendo esta situación. Y a pesar de esto, se siguen suscitando algunos temas como esta posible... nada que posible, sino como ya estas elecciones que se van a efectuar el próximo mes de febrero, ya les están anunciando distintos candidatos, distintos personajes de la política entre comillas ecuatoriana, y bueno, también a comentar un poco de esto, también a hablar lo que está pasando en países como Guatemala y Perú, donde están atravesando unas crisis políticas y sociales muy tenaces, complicadas, de una serie de manifestaciones, Perú sobre todo, con la elección de dos presidentes en menos de 72 horas, en Guatemala por una ley económica, hubo también disturbios, y bueno, toda esta crisis que explota, ¿no? en este marco caótico en el cual nos encontramos. Al parecer las instituciones están fallando. Así como también recordarles que el día de mañana, miércoles 25 de noviembre, se estará conmemorando el día en contra de la violencia de la mujer, para lo cual varios colectivos de mujeres, colectivos feministas también han llamado una convocatoria a distintas movilizaciones, especialmente aquí en la ciudad de Quito, de lo que bueno tenemos conocimiento. Entonces esos temas y entre otros más vamos a estar hablando aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Le doy la hola Mateo, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal con todos y todas? Bienvenidos a una emisión más de Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Este martes 24 de noviembre es el penúltimo día de noviembre que nos queda para hacer conexión con ustedes. Por suerte
el último día de noviembre es precisamente un día martes, así que tendremos junto con dos programas más para estar junto a todas las personas que nos siguen, que nos comparten, que nos apoyan y también que difunden nuestro contenido, las cosas que semana a semana vamos publicando, vamos haciendo. Este año ha sido bastante particular, sin duda alguna. Sin embargo, rescatamos que de una u otra manera, tratando de hacerlo constante y periódicamente, nosotros como Frecuencia Subversa hemos tratado de llegar, de conectar, de estar, si bien es cierto, en algún punto tuvimos que cambiar para los días lunes, en programas en vivo los días lunes, para poder mantener nuestro horario en Radio Casa de la Cultura. Hoy estamos saliendo precisamente, hoy día martes, estamos saliendo en vivo, agradeciendo el apoyo y el soporte de Gustavo de la Conquista del Pan. Él es la persona que coordina y que en última instancia programa y cuida toda la programación, la genial programación que se transmite en el espacio de la Conquista del Pan, al cual también recomendamos fuertemente que lo revisen, que lo chequen, que lo difundan, que estén ahí al tanto de su transmisión constante de 24 horas desde la región argentina para el mundo, 24 horas de música, de reflexión, de programas valiosos y críticos ante este sistema que tanto exige este tipo de espacios. Así que sin lugar a duda, uno de los pilares fundamentales de este último tiempo ha sido que podamos atravesar las fronteras gracias a nuestros compas de la Conquista del Pan y poder sonar, ser escuchados y escuchadas en otras territorialidades, que eso es lo que también nos interesa como tal, que podamos estrechar lazos, que podamos juntar las luchas, que no nos quedemos en ese sentido aislados y aisladas, y más bien que estemos al pendiente de poder seguir vinculando, conectando y de esta manera transformando la sociedad, así podríamos plantearlo. Entonces, bienvenidos, bienvenidas. Con esto iniciaríamos el programa del día de hoy, este martes 24 de noviembre, aquí en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Como ya lo dijo David, hoy vamos a conversar un poco sobre el acontecer nacional e internacional, local, regional, global, se podría decir. Vamos a hablar sobre este tema de las elecciones que se avecinan aquí en nuestro territorio, aunque estas se van a dar el segundo mes del año que viene. Desde ya comienza el bombardeo publicitario y toda la parafernalia de engaño, de circo electoral que se despliega con el pueblo, con la gente más necesitada, haciendo esta cortina, esta ilusión de que a través de este método tan peculiar y tan distante de representatividad como es de estas formas de democracia, hacen creer a la gente que va a haber oportunidades, que va a haber posibilidad de transformar lo que sucede. Sin embargo, ya hemos visto los ejemplos y haciendo el enlace con lo que también ya nos menciona David, esta democracia, esta crisis de representación, esta crisis del sistema democrático está también muy presente en otros países de Latinoamérica, de Centroamérica, del mundo, nos atreveríamos a decir. En ese sentido, vamos a conversar en una segunda parte de esos mismos estallidos que estas crisis han provocado, tanto en el hermano país de Perú como en la hermana territorialidad de Guatemala. Casos particulares y diferentes, pero que muestran unos síntomas similares: este descontento total popular, el abocamiento a las calles de diferentes sectores sociales que protestan de maneras legítimas para hacer realmente ver al mundo qué es lo que sucede y cuán urgentes son las transformaciones reales en cada territorio. Y como decía David, estamos pendientes mañana para cubrir desde nuestros espacios y en lo que esté a nuestro alcance
las movilizaciones del 25N en todo el mundo, aquí en nuestro territorio también. Colectivos saldrán a defender esta entrada para criticar a la sociedad, que es la violencia de género, la violencia obstétrica, este tipo de distinto tipo de atropellos hacia la mujer, hacia las disidencias, hacia identidades diversas. Así que ahí estamos desde Frecuencia Subversa apoyando los movimientos sociales, los movimientos que se posicionan en pro de una reivindicación de las luchas históricas además, y que pretenden esto, la transformación de la sociedad. Frecuencia Subversa. Noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Mi Carmencita, ya mismo llegamos a Quito para vender nuestras frutas. Sí, Marco, y con ese dinerito nos alcanzará para la semana. De última hora, el presidente del Ecuador ha declarado el estado de excepción a nivel nacional. Y ahora, esto ya pasó la otra vez por el terremoto. Y en el paro nacional también, la gente decía que se anulaban varios derechos. Les comentamos que según la Constitución del Ecuador, el estado de excepción puede durar 30 días o máximo 60. Se puede limitar el derecho a la inviolabilidad de domicilio, correspondencia, movilidad, libertad de asociación y reunión y de información, pero ningún otro derecho se puede restringir. Los artículos 164, 165 y 166 de la Constitución del Ecuador aclaran los límites del estado de excepción. Este es un mensaje de INRED. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Y bueno, volvemos aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma. Ahora hablar un poco sobre lo que es esta cuestión de las elecciones que se avecinan el próximo 7 de febrero del 2021. Es increíble la necesidad que las instituciones ponen o la expectativa que tienen ante estos procesos, que realmente para mí resulta totalmente ilógico, ya que se dice a la gente, a veces como comerciantes, por ejemplo, que tienen que cumplir sus necesidades de aunque sea hacer $10 al día, de que no salgan, de llevarles policías municipales, policías nacionales a que les increpen con violencia para que entre comillas no estén aglomerados y que se dé un día para que se celebre entre comillas de esto, ¿no? Entonces, increíble también las cifras que se manejan para que se cumpla todo este proceso electoral. También el hecho de que se llame a gente a que sean miembros de estas famosas juntas receptoras del voto. Estamos en una época de pandemia, pero veo que la modalidad es la misma y solamente llama la atención esto. Y bueno, ya muchos conocen nuestra posición frente a estos procesos y más aún con los personajes que se están perfilando para ser elegidos como el primer mandatario de este país. Surgen varios nombres, hay campañas que ya están desarrollándose, se están llevando a cabo. Guillermo Lazo, por ejemplo, en una escena totalmente medio pintoresca, salía con Jaime Nebot tomando cervezas, no cumpliendo estas medidas de bioseguridad, como lo llaman. Se ve que está realmente ansioso por ganar. Bueno, y nada, solamente decir que bueno, no se espera nada de estas elecciones. Creo que van a ser unas elecciones atípicas por la pandemia, pero creo que también de las que menos perfiles de candidatos ha dado, porque bueno, si se le pone al segundo, que es sería el candidato de lo que se dice sería el correísmo, tampoco es que es la gran novedad, ¿no? El señor Andrés Arauz, que también tuvo pasado con el gobierno de Rafael Correa, miembro de alguna secretaría, que también estuvo en el ojo del huracán, pero bueno, así nomás, ¿no? También muy complicado de cómo se ha entretejido esa candidatura, con un expresidente que está con ansias de seguir presente en el escenario político y más bien con un discurso que más que se muestra
muy dividiendo, perdón, un discurso que más bien se la maneja en función de dividir a las organizaciones sociales, de siempre hacerse llamar la nueva izquierda, y no solamente por el correísmo, sino también por las otras candidaturas, como la es del partido Pachacuti, con el señor Yacu Pérez Juan Tarbel, que hace unos cuantos años estaba haciendo campaña por Lazo, y después dijo que después estaba de acuerdo con el golpe que se había dado en Bolivia, y bueno, cosas así, ¿no? Realmente solamente son candidatos funcionales al mismo reformismo de siempre, así que totalmente complejo lo que se viene. No se sabe a ciencia cierta quién va a ganar. Lo único seguro es que vamos a estar sumergidos en una crisis económica, social y política cada vez más grave. Creo que el siguiente gobierno la va a tener igual de dura, y bueno, y quienes pagan los platos seremos igualmente nosotros, ¿no? Falta de empleo, falta de recursos económicos, la delincuencia está subiendo. Bueno, son problemas totalmente graves que con un domingo de elecciones nunca se van a resolver. Desde este espacio siempre nos hemos mantenido que los procesos de verdadera transformación social no están en las mismas instituciones estatales y democráticas que han imperado por muchos años. Creo que la historia nos ha dado una lección. Distintos partidos, distintos colores, distintas personas han pasado y los problemas se mantienen. Lo único que crecen son nuevos sectores hegemónicos, nuevas élites que se alimentan de los recursos que yacen justamente de la explotación, de la minería, de la contaminación que causan muchos estos minerales en la Amazonía, y bueno, problemas que ningún gobierno los va a solucionar. Entonces, más bien estemos listos, porque ya viene una época donde ahora que más que nunca, que debemos de estar ahí frente al internet por las distintas actividades de trabajo, de estudio que estamos haciendo. Vamos a ver esto a diario, las radios también ya están sonando, así que bueno. Nada, así que seguiremos hablando de esto, hay mucha tela que cortar, ya habrá otro programa para que lo desmenucemos poco a poco, más profundamente, candidato por candidato, para ver qué hay detrás de estas nuevas elecciones y qué es lo que se viene para este país en medio de esta ola del coronavirus, que sin duda ha marcado y está marcando un nuevo trazo en esta historia de la humanidad y bueno, del país también. Y así es, como tú mismo has dicho, David, bacán este análisis que has hecho sobre esta época electoral que se viene y todas las cosas que hay detrás, de trasfondo, que estas campañas electorales de una u otra manera ocultan o ponen debajo de la mesa para llegar a ejercer, a levantar estas campañas publicitarias. Bueno, en este caso es bastante peligrosa esta elección, pues hay mucha confusión. Los candidatos, como en otros espacios electorales, como hemos visto, son numerosos, lo que hace que ese tipo de también desorganización o que de ese tipo de confusiones mentales que hacen a la gente sean mayores y sean también un beneficio para aquellas personas que pretenden acercarse o acomodarse dentro de las esferas victoriosas de estas contiendas electorales que se muestran, ¿no? Vemos muchos candidatos que durante años siguen intentando lanzarse, siguen intentando acceder a la presidencia. Esto denota los grupos de élites que están detrás de cada uno de estos candidatos. Ninguno de los candidatos realmente y literalmente tiene gran sector popular detrás de sí, un impulso como tal real. Es más bien estos espacios, si bien políticos, económicos o de otro tipo de esferas de élites, son los que impulsan estas campañas y a estos candidatos. Otra cosa que quisiera mencionar es, bueno, es hilarante casi ver cómo se lanzan algunos candidatos que
a todas luces no llegarán ni siquiera a un porcentaje como para acceder a hacer una cuestión diferente en el mundo electoral. Más bien estas personas, como bien sabemos, los comités electorales son asignados por el Estado con un presupuesto para hacer propaganda de sus campañas, así que por ahí podemos ir conectando y viendo cómo tal vez esos presupuestos son lo que les interesa, ir haciendo su nombre, ganando, como quien dice, marketing de su cara, de sus gestos, de su discurso, se podría decir, para en un futuro no muy lejano poder lanzarse a alguna dignidad. Es lastimoso ver cuán parasitario puede llegar a ser esta clase política, ya que antes, bueno, la clase política estaba conformada, estaba integrada por gente, como estaba mencionando, mismo de las parte de esas élites, parte de esas esferas, gente entre comillas ilustrada. Ahora vemos más bien un giro interesante dentro del circo electoral, que más bien estas élites, en vez de ellos mismos lanzarse, en vez de ellos mismos ir y hacer el papelón, quedar mal, cogen estas personas como títeres, como esbirros, como personas que funcionan como un maniquí para llevar adelante estos proyectos, impulsados además por estas élites que están detrás, ¿no? Entonces, figuras populares, de la cultura popular, son utilizadas para llegar a este tipo de posiciones privilegiadas dentro de los gobiernos, ¿no? Entonces, vemos que artistas, cantantes, futbolistas, llegan a estas posiciones y tiene en este sentido una causa, un efecto, ya que es de esas patadas, esos intentos que tienen estas clases políticas por renovar sus caparazones, sus estructuras y así comenzar a atraer gente, ¿no? Realmente es aberrante ver cómo se maneja esa clase política. No entiendo, no entendemos cómo aún puede haber gente que siga creyendo ciegamente o que siga impulsando y promulgando que las transformaciones sociales se las gana a través de este tipo de métodos. Sin embargo, tal vez podemos ir conectando ir concluyendo en que tal vez de estas personas que tanto les interesa que estén estos proyectos o que haya este tipo de enfrentamientos en base a proyectos discursivos políticos que terminan haciendo el mismo daño al país, es que tienen intereses propios para acomodarse, para beneficiarse de eso. Bueno, para finalizar esto, decir que sin importar cuál sea el discurso, ninguno de los candidatos se planteará en reorganizar, en reestructurar de manera digna las concesiones mineras, las distintas formas y criminalizaciones de la lucha social, en cuanto a las distintas entradas y afecciones que el gobierno ejerce en contra de la población, el extractivismo, los femicidios, todas esas cosas son ligeramente mencionadas por los candidatos, más bien se centran en otro tipo de campos de acción que más bien están ligados a esta espectacularidad que se maneja a través de la política, ¿no? Y claro, como mencionaba David, mucha gente también procesada, condenada, sentenciada a distintas querellas legales en las cuales se les acusa por distintas corruptelas, por distintas formas de demostrar su parasitismo. Así que estas mismas personas se siguen lanzando, se siguen victimizando y lastimosamente hay gente que todavía le sigue el juego. Sin embargo, tenemos plena confianza de que el despertar de la gente viene de la mano de todo este proceso de decepciones, este círculo interminable de atropellos que el Estado y el gobierno ha ejercido
contra de sus pobladores, en contra de sus campesinos, en contra de hoy en día de sus estudiantes, de sus profesores, de sus médicos, todo también visto desde el lado femenino, en contra de sus mujeres, en contra de las mujeres migrantes, en contra de las mujeres que están haciendo doble trabajo en el hogar. Entonces, a estar pendientes de eso, amigos y amigas, siempre con una mirada crítica y con una mirada responsable ante estos procesos que nos traen durante 4 años tantas decepciones, tantas situaciones adversas. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Contra la injusticia social, que Dios y que gobierno es la mejor solución. Voz de las calles no nos parará, estas cadenas vamos a luchar. Voz de las calles, voz de las calles, voz de las calles, voz de las calles. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Siempre hay contra el Estado, no ser víctima más del puta capitalismo. Hablo tú mismo, no te dejes engañar. Voz de las calles no nos pararán, estas cadenas vamos a luchar. Voz de las calles, voz de las calles, voz de las calles, voz de las calles. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Te busco sin descanso, sin descanso, ayer mi vida. Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, conservando y difundiendo lo más representativo de la música nacional por todo el país. Toma, 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 toma lo que yo te voy a dar. Creado oficialmente el 15 de noviembre de 1954 por el maestro Óscar Vargas Romero. Es el único coro nacional que se ha mantenido ininterrumpidamente hasta la fecha. Yo quiero que a mí me entierren como a mis antepasados. La agrupación es dirigida desde hace 28 años por el maestro Jorge Jaramillo Gálvez, interpretando música de todos los estilos y géneros. El Coro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana radica en el edificio de los espejos de esta institución, donde realiza sus presentaciones, además de brindar su arte en múltiples comunidades por iniciativa de la agrupación o por invitaciones. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Quiero
Quiero que mi hermanita siempre se esté riendo así. Que a ninguna niña le hagan cosas feas que la hagan llorar. Que vivan felices muchos años, hasta viejitas. 16 días de activismo contra las violencias a las mujeres y a las niñas. ¡Vamos! ¡Vivas nos queremos! Ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos, bien vivas nos queremos, ni una menos. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma. Caminando en la arena, como soldados de la muerte. Caminando en el bosque, como soldados de la muerte. Caminando en la arena, como soldados de la muerte. Caminando en el bosque, como soldados de la muerte. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Y volvemos, estamos de regreso aquí en Frecuencia Subversa porque nuestra palabra es nuestra arma, aquí emitiendo martes 24 de noviembre del 2020, continuando aquí con la programación. Ahora hablar sobre lo que ha pasado en los hermanos países de Guatemala y Perú, en Perú principalmente, ¿no? Con una explosión social nunca antes vista en los últimos años, por lo menos, a partir de los casos de corrupción que reventaron en la presidencia del expresidente, ya pues Martín Vizcarra, que justamente había sucedido a Pedro Kuczynski, que también fue destituido justamente por otro caso de corrupción en ese entonces por el famoso caso Odebrecht. Así que bueno, vemos que el Perú también es otra de esos lugares, otro de esos espacios donde se aclamaba tanto la democracia representativa, las instituciones, y bueno, también se van cayendo de a poco. Pero bueno, en Perú también la crisis también fue muy tenaz y hubo manifestaciones a nivel nacional, en Lima especialmente, lamentablemente 3 muertos de lo que he podido revisar, y bueno, como siempre, ¿no? Las fuerzas del orden reprimiendo a la población, que lo que más buscaban era una respuesta ante tal crisis.
se protestaba también por el mal manejo de la pandemia. Perú es uno de los países con el más alto índice de mortalidad y de infección por COVID-19. Se reclama que no ha habido los suficientes recursos para los hospitales. Revisaba algunos videos y también realmente las imágenes son un poco dramáticas de lo que ha pasado. Pero bueno, todo, todo terminó reventando con este caso del expresidente ya Martín Vizcarra, sobre estos casos de corrupción que por el cual el Congreso o el Senado decidió destituirlo, ¿no? Entonces, bueno, ya, y lo que más llamó la atención fue que después pasaron unas horas, se puso otro presidente, tampoco pudo mantenerse, llegó otro, y bueno, eso en lo que respecta a, a lo que pasó en Perú, ¿no? El 9 de noviembre del 2020 fue entonces cuando pasó esto, ¿no? Entonces, finalmente Manuel Merino fue después designado, pero su mandato, entre comillas, duró apenas 5 días, hasta que finalmente el actual presidente designado por el Senado peruano es el señor, perdón, Francisco Sagasti. Sí, Francisco Sagasti es el actual presidente quien finalmente asume el poder tras esta serie de conflictos que se registraron en Lima. Y bueno, totalmente también una crisis política, crisis de representación de las instituciones frente a la sociedad civil allá en el hermano país de Perú, a tal punto que se está pidiendo el cambio y la nueva escritura de una nueva constitución. Así que bueno, veamos qué es lo que pasa. Totalmente extraño todo esto que ha venido pasando, ¿no? Primero, al parecer todavía sigue germinando y siguen influyendo la ola de protestas que hubo exactamente hace un año aquí en Ecuador, en Chile, en Colombia, ahora en Perú. También pudimos ver algo en Guatemala, en Haití. Bueno, así que, y bueno, finalmente hablando de Guatemala, decirles que el día de ayer se desarrollaron protestas, movilizaciones que terminaron con el incendio de la entrada del Palacio Legislativo del Congreso, del Congreso guatemalteco. Todo esto a partir de un cuestionado presupuesto para las funciones del Estado que se iban a dar para el 2021. La población no se sintió indignada, ya que no se atribuían estos valores a cuestiones como salud y educación principalmente, así como también la misma gestión del presidente, y a su vez que el mismo vicepresidente le pida la renuncia al presidente, algo también un poco llamativo, y obviamente también por el mal manejo de la pandemia, ¿no? Un síndrome que ha sido, o un patrón que ha sido común en todos los países de la región. Casi ningún país ha podido manejar esto, y esto algo que se debe sin duda a la poca atención, a los pocos recursos asignados que se le da a un espacio tan elemental como es la salud. Entonces hay más o menos de este recorrido breve que hemos hecho en cuanto a Perú, y en cuanto a Guatemala, ¿no? Esta cuestión de la corrupción que sigue todavía imperando, pero que vemos que ahora sí hay una reacción popular frente a ella, una reacción frente al capital y esta mecánica de la corrupción, ya que todos estos valores finalmente son de la sociedad, ¿no? Que se recolectan, entre comillas, por impuestos para el bien del país, lo cual vemos que en los últimos años se ha dejado ver que no es así, sino más bien van para otras manos. Aquí también ha pasado, más bien, bueno, que nos hagamos de sus entendidos sería otra cosa. Y bueno, eso, contarles brevemente sobre estos casos de inestabilidad política ya tanto en Colombia, en Perú y en Guatemala. Nada más que decirles solidaridad, y arriba los y las que luchan frente a estas dinámicas de poder y opresión que se dan por el capitalismo y estos llamados gobiernos democráticos, sean la línea que sean. Estás en sintonía de Frecuencia Subversa.
Y así es, David, como tú mismo has mencionado, una entrada bastante adecuada para lo que está sucediendo en estos hermanos territorios en Perú y Guatemala. Lastimosamente no tenemos el tiempo como para abordar como quisiéramos todo este tipo de problemáticas, bueno, como ya lo mencionaba David, y de hecho lo tomamos como un compromiso. Nosotros lo más pronto que tarde, estaremos desde Frecuencia Subversa haciendo un programa especial o una serie de programas especiales, llevando a ustedes un análisis desde nuestra perspectiva, desde abajo, crítica, en ese sentido contestataria, reivindicativa de todos los candidatos uno por uno, que estarán presentándose en las elecciones de nuestro territorio, para poder hacerles la crítica, poder exponer nuestros argumentos del por qué estamos en desacuerdo con las políticas, con los mensajes, con los programas, con las agendas planteadas por este tipo de candidatos. Y bueno, con eso también decir que nos quedaremos un poco cortos a hacer el análisis también de cada uno de estos espacios. Entendamos que es imposible hacer esas perspectivas, estos análisis muy panorámicos o telescópicos, como quien diría, ya que siempre es necesario detenerse a ver particularidades, a ver contextos que hay detrás de cada lugar. Sin embargo, eso no nos quita que podamos hacer este tipo de reflexiones, de historia comparada, de comparar este tipo de experiencias que se viven paralelamente en los territorios. Como mencionaba David al inicio del programa, estamos viviendo una severa crisis de representación, una severa crisis democrática, se podría decir, en el que se han puesto en tela de juicio muchos de estos proyectos. Como mismo David mencionaba, en el caso de Perú, una incesante juego de estar cambiando de presidentes, de que se reconoce, se desconoce, que desde este tipo de espacios como judiciales se pone como en movimiento este fenómeno, y de una u otra manera hace que la gente no pueda, como se pueda decir, responder de una manera adecuada, sino que más bien profundiza esta confusión en la que las personas están sin saber más o menos por dónde se puede actuar. Esto deriva inconcebiblemente, sin que ellos puedan hacer nada al respecto, deriva y derivará en el estallido social, en que la gente se tome las calles y comience a protestar de manera directa, ya que estos métodos que el Estado, que los gobiernos utilizan para contener esta ira social, esta decepción, esta rabia, ya no son tan útiles, ¿no? Entonces, en ese sentido, la gente se ve en la necesidad, y dignamente en todos los países del mundo la protesta será el único método a través del cual las personas pueden ejercer su emancipación, no a través de los pactos, a través de sus consensos, a través de pedirles a los explotadores de favor, no se logran llegar a cosas realmente diferentes. Entonces, en ese sentido, también condenar completamente la brutalidad policial con la que se ha desplegado las fuerzas del orden en Perú, que ya ha cobrado la vida de algunos jóvenes, de algunas personas que protestan, que se manifiestan, como ya vimos en octubre del año pasado, como vimos en Chile el año pasado y este año también, como estamos viendo en estos distintos lugares, comienzan a aparecer este tipo de gente mutilada por las fuerzas policiales, gente incluso cuyos encuentros con la policía termina en un homicidio, en la pérdida de la vida de la gente, de los jóvenes, de las jóvenes. En ese sentido, gente que pierde la visión, que pierde sus globos oculares. Y a todo esto exhortamos a que cese esta violencia,
totalmente la rechazamos. En ningún territorio del mundo es digno que la policía alce sus armas en contra del pueblo, en contra de ese mismo pueblo que está pagando para que estos policías tengan todas las comodidades en un espacio, en un espectro en el que todos los otros sectores han sido olvidados. El espacio de la policía en todos los países ha sido inyectado con beneficios, con privilegios, y esto tiene una razón de ser, ¿no? Si es que tenemos bien alimentados a estas personas que son como perros que solo siguen órdenes sin preguntarse, sin detenerse a cuestionar, a reflexionar, entonces pues está asegurado el orden social, y la policía de una u otra manera solo sirve para cuidar el estatus que al Estado y al gobierno y a las élites, por tanto, a las grandes élites económicas les conviene. En el caso de Guatemala hay que también tratar de detenerse un poquito a reflexionar sobre el tema, ya que Centroamérica ha sido duramente golpeada también por políticas internacionales de gobiernos que les encanta la injerencia, como Estados Unidos. Entonces estas políticas han derivado en un nivel de violencia cotidiana, social, callejera súper elevado, ¿no? El pandillerismo, este tipo de índices de peligrosidad que suben a que estos territorios se los vea como altamente peligrosos, como una amenaza para esa vida que nos han dicho, ¿no? Pero eso no es la culpa de la gente pobre, de la gente que vive todos esos embates, sino más bien son esas políticas gubernamentales, estructurales, que desde arriba establecen unas reglas del juego en las que estas personas están condenadas a la criminalidad, condenadas a la criminalización también en otros lados, puesto que esa misma criminalización después termina inmiscuyendo a las personas en acciones y en hechos que pueden ser después para arrepentirse. Entonces, en ese sentido, las personas despiertan en ese ámbito, se influencian, como decía David hace un tiempo, hace un ratito, se influencian de otros espacios donde también las protestas se elevan, ¿no? Como Ecuador el año pasado, como Chile, como Estados Unidos hoy mismo, que ha permanecido durante meses levantadas en voz de protesta en distintos lugares de Estados Unidos. Así que todo eso hace que la gente se contagie de esa digna gana de querer conseguir las cosas para que todos y todas podamos estar mejor, no solo un solo grupo de personas, no solo una élite. Así que en ese sentido, desde aquí de Frecuencia Subversa estaremos también funcionando, observando, tratando de estar al tanto de lo que está sucediendo en estos países para semana a semana, así sea un minutito o así sea 2 o 3 o un bloque como ahora hemos hecho, poder hacer reflexión sobre lo que está pasando afuera, ¿no? Y saber que estas cosas que también suceden afuera también las sentimos dentro de nuestro territorio, y es por eso la importancia de saber que no estamos solos y solas, y que estamos en unos territorios fértiles para la lucha, para la transformación social, para el repensarnos, para la autocrítica, para la crítica también, y para construir algo nuevo, algo que pueda ser más horizontal, menos vertical, y que pueda resultar menos nocivo para las personas más desfavorecidas, en cuyo caso es donde recae todo este tipo de crisis, pues son las personas doble y triplemente afectadas. Nada, con eso agradecerle igual a David por haber estado aquí, por haber apoyado en este programa. Me parece que ya estamos finalizando, así que agradecer a todos y todas. Palabras de despedida, y yo también agradezco, y también estamos en el último cadenazo radial que se va a hacer con Medios Libres de América Latina,
sobre las cárceles y los presos el sábado 12 de diciembre. Estamos con mucho gusto y con ansias de participar en este cadenazo en donde hay otras radios de todo el mundo. Así que los invitamos, estaremos sacando la publicidad pronto. Por lo pronto, con esto finalizaría y les esperaríamos el siguiente martes 30 de noviembre, el último programa del mes de noviembre, y empezamos diciembre con todo el último mes del 2020. Sin embargo, aquí estaremos para acompañarles. Esto fue todo en Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Así es, Mateo, chévere tus palabras también, analizando también de una manera muy profunda estos complicados temas que pasan en el acontecer nacional e internacional, todos estos eventos que se han ido acumulando en este contexto de la pandemia del coronavirus, del cual todavía creo que falta de largo para que termine, pero bueno, hay que seguirle ahí dándole. Creo que las luchas y las organizaciones no se detienen, y más bien creo que el contexto en el cual nos encontramos es más bien una prueba más para que estos procesos se materialicen y se lleven de la mejor manera frente a los intereses que provienen del poder. Y como lo dijo Mateo, lamentablemente el tiempo ya se nos está acabando. Lastimosamente no disponemos de más minutos para seguir abordando todos los temas de una manera más consensuada y más minuciosa. Así que bueno, con esto nos estamos despidiendo. Gracias a todos y a todas por habernos sintonizado por los diferentes canales de difusión. Gracias a la gente de Radio Casa de la Cultura, a la gente de Radio La Conquista del Pan. Gracias por hacer que este programa llegue a la gente, no solo aquí en el país, sino también alrededor del mundo. Así que bueno, me despido. Nos estaremos escuchando, viéndonos hasta el próximo día martes, como dijo Mateo, último programa del mes de noviembre. Y también, como lo anunció Mateo, vamos a estar también siendo parte de un cadenazo radial. Esto será el 12 de diciembre, así que atentos y atentas, lo estaremos publicando esto en nuestras redes. Así que bueno, nos despedimos. Esto fue Frecuencia Subversa, porque nuestra palabra es nuestra arma. Nos vemos, chao. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Moviendo la cabeza, toda la distorsión, la guitarra y el bajo, en el amplificador, batería haciendo un ruido demencial, discos y stage del más underground, metal, boom, quiero escuchar. La cabeza, toda la distorsión, la guitarra y el bajo en el amplificador, batería haciendo un ruido demencial, discos y stage del más underground, metal, boom, quiero escuchar. Estás escuchando Frecuencia Subversa.
Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Estás escuchando Frecuencia Subversa. Frecuencia Subversa, noticias, contracultura, diversidad, contrainformación, porque nuestra palabra es nuestra arma.